Estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Felicitaciones por los exámenes que presentaron de Derecho Marítimo, también como lo hicieron en Derecho Aeronáutico. Como ya saben, la electiva termina con este tema de Derecho Espacial, que aunque es corto, mm, ahí en WhatsApp les dejo bibliografía extensa e investigaciones recientes sobre el tema del derecho espacial. Y ahora es que estamos iniciando este mundo del estudio del derecho espacial. Una electiva evidentemente mmm, no es suficiente. Para muchos dentro de la universidad consideramos que esta electiva debería ser materia obligatoria. Derecho marítimo, derecho espacial y derecho aeronáutico. Sin embargo, iniciamos con esta electiva y es un avance al menos para nosotros que estamos en la Universidad Católica para estudiar estos temas tan relevantes en el mundo globalizado de hoy. Y evidentemente, iniciamos hoy con el estudio del derecho espacial, que como todo estudio de derecho y de toda rama del derecho, necesario es eh, de hacer una reseña breve, pero necesaria de la historia del derecho espacial, y como casi toda la historia del final del siglo XX e inicio del siglo XXI, siempre tenemos que hacer mención a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, porque allí, bueno, y ante estos acontecimientos se lograron avances significativos en tecnología, especialmente en tecnología espacial. Países como Alemania, la Unión Soviética en aquel momento, hoy Rusia y los Estados Unidos. Sin embargo, hay que decir que estos hechos de guerra, es decir, de la Segunda Guerra Mundial y después de estos, se alcanzaron escalas enormes para convertirse en una preocupación. Bueno, ¿y por qué una preocupación? Porque los primeros documentos formales sobre la regulación de las actividades espaciales fueron originados por investigaciones académicas que pretendían anticipar cómo sería la interacción entre los estados que a partir de los avances de estas tecnologías espaciales una especie de conflicto espacial, lo que en aquel momento se denominó una lucha, un camino, una conquista por el espacio, pero también parecía un camino de lo que se llamó en aquel momento la Guerra de las Galaxias. Porque en ese momento, a pesar de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, estábamos también en presencia de la llamada Guerra Fría entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, por ahí comienza este interés por la humanidad de conquistar el espacio. Entonces, la principal preocupación de aquellos días giraba en torno a la aplicación del concepto de soberanía. Ustedes saben que en materia aeronáutico está clara y determinada la soberanía la soberanía del espacio aéreo. Es así en el tema de la soberanía del espacio ultraterrestre. Más adelante lo vamos a ver. En ese sentido, el momento en que todo ocurría, en ese momento que todo ocurría, no podría ser peor en términos de relaciones, porque anterior a la guerra y posterior a la guerra, entonces ese realismo era la doctrina predominante y a los actores principales. ¿Cuáles eran? Bueno, los Estados Unidos, bueno, en ese caso hablaba de los aliados y de los que la historia tiene fue los que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Del otro lado, donde estaba Alemania, etc. Luego, la Guerra Fría genera entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos esa conquista por el espacio. Y los Estados Unidos, en esa evidente ventaja que tenía en aquel momento la ex Unión Soviética y la conquista
y en la construcción de misiles balísticos intercontinentales. De hecho, la ex Unión Soviética es la primera que coloca en órbita un objeto al espacio extraterrestre. Entonces, a la Unión Soviética y especialmente a los Estados Unidos lo inclinaba en la que debían promover la imposición de restricciones frente a la ex Unión Soviética porque estaba de la Guerra Fría. Sin embargo, estos últimos eran conscientes que esta supuesta ventaja era solo transitoria. You are currently the only person in this conference. Entonces, eso no significó, repito, eso no significó que haya sido una negociación sencilla. Las versiones y las visiones de los Estados Unidos y la ex Unión Soviética eran completamente distintas, completamente opuestas. La Unión Soviética se inclinaba por favorecer la utilización de los principios consignados en el derecho aéreo. Ninguno de los dos tenía la fuerza diplomática suficiente para ganar ese pulso. Es decir, ni la ex Unión Soviética ni los Estados Unidos. Es decir, que la utilización del veto como método para tomar la decisión que llevarían a la conformación del derecho espacial, tal y como sucede en el Consejo de Seguridad de la ONU, no era una opción viable. ¿Por qué? Porque, bueno, haría prácticamente imposible avanzar en las discusiones de aquel momento. Las mayorías tampoco eran vistas como algo útil, pues en aquel momento para lograr el compromiso de todos los países en el cumplimiento de los futuros tratados que hoy tenemos, era necesario que todos se pusieran de acuerdo, sin duda, sí, pero sintieran y tuvieran en cuenta las decisiones que pudiesen ser vinculantes. Entonces, y en ese sentido, la alternativa restante era realizar en aquel momento una negociación mediante un compromiso a converger a través de la persuasión en el Consejo entre las potencias en plena Guerra Fría. Entonces, el derecho internacional está en permanente construcción, tiene un desarrollo progresivo y uno de los productos de su evaluación es el consenso, que no se debe confundir ni con las mayorías ni con la unanimidad. Ustedes han escuchado mucho en materia de derecho internacional y en los foros internacionales, OEA, ONU, etcétera, el famoso consenso. El famoso consenso no es y no se debe confundir ni con las mayorías ni que son decisiones unánimes. Hay consensos. En aquel momento, para la construcción de lo que hoy se conoce como el Corpus Juris Spatialitis, que es el cuerpo del derecho espacial, hubo consenso, no fue sencilla la negociación, repito, esto se inició en plena Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el derecho espacial no es regido y tampoco, mucho menos, el derecho espacial es rígido. Son principios a que aspira la humanidad que se cumplan. Es lo que se conoce como el derecho blando, el cual evoluciona en la medida en que la tecnología lo hace. Especialmente las tecnologías de hoy, que en el avance ultraterrestre, empresas como Space, etcétera, están junto con, me refiero en el caso de los Estados Unidos, junto con
alianzas con el gobierno de los Estados Unidos y la Estación Espacial Estadounidense, mejor conocida como la NASA. Bueno, ya existe, cosa que no existía en los inicios de la construcción del cuerpo del derecho espacial, empresas privadas ya invirtiendo en tecnologías para el desarrollo del espacio ultraterrestre, bueno, en alianzas con los gobiernos, pero también los gobiernos, y así inició la estación espacial, me refiero a la de los Estados Unidos, era solamente gubernamental. Fue en la presidencia de Obama I que le dio apertura a las empresas privadas en los Estados Unidos para no solamente desarrollar el espacio ultraterrestre, sino además que puedan tener hasta bases de lanzamientos y objetos espaciales que son lanzados al espacio ultraterrestre. Entonces el derecho espacial, repito, no es rígido, es lo que se conoce como el derecho blando y evoluciona con las tecnologías. Y en lugar de redactar normas rígidas o hard law, como se dice en inglés, en el derecho espacial las normas se establecen de tal manera que cubren ese desarrollo tecnológico. Por ende, COPUOS, que es una ramificación de la ONU, redactó durante los primeros años declaraciones y resoluciones con considerable fuerza política y moral, pero sin un carácter legal vinculante. Esto es importante. Hasta ahora, lamentablemente, el año pasado, en enero, febrero del año pasado, organismos internacionales frente a la ONU lamentaban que el derecho espacial no sea vinculante ni obligatorio, especialmente para las potencias, por cuanto sigue habiendo el temor de la lucha armamentística en el espacio ultraterrestre, especialmente por las grandes potencias. Sin embargo, COPUOS redactó durante aquellos años declaraciones y resoluciones con considerable fuerza política y moral, pero sin un carácter legal vinculante, repito. Ojo, aunque podría en parte o en su totalidad. ¿Qué cosa? Considerarse que establecen normas de derecho internacional constitucional. Las más importantes de esas resoluciones fueron las resoluciones en aquellos años 1961, 1962, etc. Entonces, aquí lo importante es entender cómo la Declaración de Principios, que representa el cuerpo del derecho espacial, Declaración de Principios y Aspiraciones, ya que logró un plan de régimen jurídico integral para el espacio ultraterrestre, que unos años después se transformó esencialmente en una convención vinculante llamada el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que es uno de los tratados que forma el cuerpo del derecho espacial. Y el rápido interés sobre el tema, es decir, sobre el estudio del derecho ultraterrestre, permitiría avanzar con relativa rapidez, bueno, evidentemente, las discusiones jurídicas. Y en este caso, si hacemos una analogía, una comparación con el derecho aeronáutico, la estructuración del derecho espacial redujo a la mitad el tiempo que tomó lograr el acuerdo entre los Estados partes. ¿Qué quiere decir esto? Que en este periodo transcurrido, cual el histórico entre 1958 y 1984, se logró el desarrollo de 5 documentos vinculantes. Esos 5 documentos, repito, son los que forman el cuerpo del derecho espacial. ¿Qué son? Son tratados. Entre tratados y convenciones que abordarían diversos temas como la responsabilidad en caso de daños, la restitución de objetos lanzados al espacio y astronautas. Repito, los 5 documentos vinculantes
entre tratados y convenciones que abordarían diversos temas como la responsabilidad en caso de daño, la restitución de objetos lanzados al espacio y astronautas, para culminar con un documento sobre la Luna y los cuerpos celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de este periodo, COPUOS apuntaría en gran medida al desarrollo aún más del derecho internacional del espacio ultraterrestre por medio de resoluciones de la ONU. No vinculantes legalmente, pero esperando, por así decirlo, que a través de la práctica y de la experiencia se convirtieran en derecho internacional consuetudinario. Entendido esta reseña histórica y una síntesis necesaria, bueno, ¿qué es esto del corpus? Ahora veremos qué es esto del Corpus Juris Spatialis Internationalis, que es el cuerpo del derecho espacial internacional. Y en este sentido, ¿cuáles son los paradigmas del derecho espacial? Y bueno, tenemos que, nosotros nos toca, bueno, hablar de los paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas? Cuando existe un desconocimiento sobre este tema, especialmente sobre el estudio del derecho espacial, un tema particular, es normal el uso de analogías con asuntos o fenómenos conocidos que en teoría resulta de gran utilidad. Y en ese sentido, bueno, ese razonamiento analógico se basa en la premisa básica de que cuando dos dominios de conocimiento que pueden ser un tema o problema amplio, un conjunto de fenómenos o nuevas instancias, algunos problemas o fenómenos recurrentes, es decir, son significativamente similares. Ambos pueden tratarse como ejemplos de la misma cosa o resultados del mismo proceso causal. En ese orden de ideas, la definición del régimen aplicable a las actividades espaciales, particularmente en aquellos aspectos de delimitación, soberanía y registro de responsabilidad y paso inofensivo, los estados, especialmente las superpotencias, estas tomaron como punto de partida el derecho del mar y el derecho aeronáutico, o el derecho marítimo y el derecho aéreo, como punto de partida. Por eso en otros países, como por ejemplo Argentina, esta electiva la llaman derecho de la navegación. En ese derecho de la navegación, para los argentinos, incluye derecho marítimo, derecho aeronáutico y derecho espacial. En ese sentido, para definir una teoría sobre el poder espacial, existen dificultades, ¿no? Y estos aspectos más problemáticos serían los referentes a la delimitación, como ya lo dije anteriormente, del espacio ultraterrestre por el tema soberanía, que sí tiene, bueno, el espacio aéreo y las aguas. Pero en los principios del cuerpo del derecho espacial se estableció que el espacio ultraterrestre, ningún país, ninguna superpotencia tiene soberanía, ni sobre el espacio, ni sobre los cuerpos celestes, especialmente ni especialmente la Luna. No hay soberanía, ningún país tiene soberanía. Entonces, ahí está uno de los problemas para hablar de un poder espacial o de una teoría sobre el poder espacial. Y registro y responsabilidad y paso inofensivo. Y en lo que concierne a la delimitación, esta buscaría responder, bueno, no solamente una, sino muchas preguntas. Pero la pregunta sería, ¿dónde termina el espacio aéreo? ¿Y dónde comienza el espacio ultraterrestre? Está un problema. Hay unas
unas doctrinas, un mecanismo, un método que se utilizó, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero en principio, bueno, si el espacio aéreo tiene soberanía, entonces ¿dónde termina el espacio aéreo y dónde inicia el espacio terrestre? Con el fin de establecer en qué punto de la atmósfera es aplicable cada uno de los regímenes legales. Con relación a que, bueno, con relación a lo anterior, existirían principalmente dos enfoques, el espacial y el funcional. El enfoque espacial busca definir el límite con base en criterios matemáticos, por lo que para poder delimitar. El enfoque espacial busca definir el límite con base en criterios matemáticos, según los cuales el espacio comenzaría justo debajo de la mínima altitud en la cual un objeto puede ser mantenido en órbita, es decir, aproximadamente unos 83 kilómetros de la superficie terrestre. Sin embargo, y esto lo vieron en Derecho Aeronáutico, sin embargo, la Convención de la Aviación Civil, la que ustedes seguramente estudiaron con el profesor Pupio, sin embargo, la Convención de Chicago de 1944, pese a no estar, o mejor dicho, pese a no establecer un límite al espacio aéreo, ofrecería una luz sobre el límite entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre a partir de su definición aeronave. Según la Convención de Chicago, una aeronave es toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. Es decir, el espacio ultraterrestre comenzaría más allá de la altitud máxima en la cual es posible el vuelo aerodinámico. Vale decir, ¿qué cosa? Unos 100 kilómetros aproximadamente en la llamada línea de von Karman. Estas diferencias entre el mismo enfoque son aún más confusas si se tiene en cuenta que el X-15, es decir, un avión experimental, voló por encima de los 108 kilómetros y en la práctica el perigeo mínimo para los satélites es de 160 kilómetros. Es decir, el enfoque funcional predica que la definición de una frontera entre el aire y el espacio ultraterrestre es innecesaria o imposible de alcanzar. ¿Por qué? Bueno, debido a la diversidad de criterios anteriormente expuestos. Bueno, y en su lugar, para dirimir la discusión, se propuso que el régimen legal de las actividades espaciales debe definirse tomando en consideración no el lugar en donde éstas se realizan, sino su naturaleza y propósito. Es decir, y de acuerdo con lo que se estableció, un objeto espacial, desde el momento que es puesto en su vehículo de lanzamiento, debería estar regido por el derecho espacial y no por el del aire, es decir, no por el derecho aeronáutico, aun cuando éste se encuentre a tan solo algunos metros por encima del nivel del mar. Entonces, estos problemas, bueno, esta misma consideración es aplicable para la reentrada de los objetos espaciales enviados. Y por tanto no debería existir violación del espacio aéreo durante el retorno de un objeto al espacio sin importar su trayectoria. Esto, aparte que también generó en aquel momento una obligación internacional de que cuando caiga en un estado soberano, o descienda o aterrice en un estado soberano que no haya sido la base de lanzamiento o el estado de la base de lanzamiento,
el Estado debe rescatar a los astronautas y a los objetos espaciales que se encuentren en su estado soberano. Es uno de los principios del derecho espacial también. Ok, entonces el punto creado por estas escuelas del pensamiento del derecho espacial contribuyeron al desarrollo de una situación contradictoria. Y esto se debió a, bueno, se creó la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, que por sus siglas en inglés es UNOSA. Y el espacio exterior representa el límite vertical de los territorios nacionales, que aunque son finitos, repito esto, el espacio exterior representa el límite vertical de los territorios nacionales, que aunque son finitos, se extienden sobre la superficie de la Tierra hasta una altitud aún no definida. Bueno, pero así las cosas, esto representa un problema en el futuro cercano. ¿Por qué? Debido al desarrollo de vehículos comerciales, de empresas que ya mencioné, de los Estados Unidos, que pueden utilizar tanto el aire como el espacio en su trayectoria de un punto a otro, este tipo de actividad no estaría cubierto bajo esta aproximación. Entonces, para establecer si los estados podían ejercer soberanía sobre el espacio ultraterrestre, nuevamente el derecho marítimo y el derecho aeronáutico jugaron un papel importante. Ejemplo, el convenio, lo que ya mencioné, la Convención de Chicago, el Convenio de Chicago de 1944, en sus artículos primero y segundo, que indican lo siguiente. Eso, que es el artículo primero, que está referido a la soberanía, y el artículo 2, que está referido al territorio, del Convenio de Chicago de 1944. Esto significa que la noción de espacio aéreo soberano estaría alineada con la definición marítima de las aguas territoriales, es decir, 12 millas náuticas aproximadamente hacia el exterior de la línea de costa, es decir, 22 kilómetros. Por tanto, el espacio aéreo que queda fuera de esta línea se consideraría espacio aéreo internacional, tal como sucede con la Declaración de Aguas Internacionales, que aparece, bueno, en la legislación marítima. Sin embargo, esta definición difícilmente podría ser aplicada al espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Bueno, considerando que al proyectar líneas verticales infinitas del espacio aéreo, este variaría a cada instante debido a la rotación de la Tierra. Con eso, vemos la panorámica de los problemas de soberanía. Y ahora con respecto al registro y responsabilidad, en este uso analógico del derecho espacial, entre el derecho marítimo y el derecho aéreo, continuaba y continúa siendo valioso para establecer provisiones apropiadas en el derecho espacial. Es decir, en el derecho marítimo los estados solo serían responsables de sus propias faltas, en particular por no haber cumplido con su obligación de controlar las actividades marítimas. Por otro lado, en el derecho aeronáutico, la nacionalidad de una aeronave estaría en concordancia con su registro, por lo que a diferencia de la Convención sobre el Derecho del Mar, en donde no se requiere un vínculo genuino entre uno y otro, corresponde a los estados contratantes definir en sus respectivas leyes nacionales las condiciones para registro de una aeronave. Es decir, en materia del derecho espacial o el derecho del espacio o el derecho ultraterrestre, los estados son directamente responsables de sus actividades y de las que realicen, bien sea con entidades privadas registradas según las leyes nacionales. Finalmente,
Y con relación al derecho de paso inofensivo, esto implicaría una relación importante sobre la soberanía y territorio. El derecho aeronáutico permite el paso inofensivo de aeronaves sobre el espacio aéreo soberano, mientras que la Convención del Mar está permitido cuando no sea perjudicial para la paz y el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Ahora, con base a esto, los derechos de paso son necesarios en el derecho espacial. ¿Por qué? Teniendo en cuenta aspectos técnicos que limitan la trayectoria que deben describir los objetos en camino al espacio exterior o durante la reentrada a la atmósfera terrestre. Y ahí están, bueno, una de las problemáticas en las cuales, por qué la teoría del poder espacial todavía es una dificultad. Ahora, ¿cuáles son los tratados del derecho espacial y cuáles son que a su vez conforman el cuerpo del derecho espacial? El primer tratado es el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967. El segundo tratado es el Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, de 1968. El tercer tratado es el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, de 1972. El cuarto tratado, Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre, de 1975. Y el quinto y último tratado es el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y los cuerpos celestes, de 1979. Estos 5 tratados conforman lo que se conoce como el cuerpo del derecho espacial y son la estructura jurídica y el régimen jurídico y los principios internacionales que conforman el derecho espacial. Ahora, ¿en qué consiste el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio terrestre, que sería el tratado número 1, por su orden, que conforma el cuerpo del derecho espacial? En este tratado significa el esfuerzo por salvaguardar la paz. Muy importante en este punto, recuerden cuando estábamos mencionando lo de la reseña histórica, que era antes y durante la Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, es decir, todo esto nace con amenazas de guerras nucleares y con conquista ultraterrestre con fines bélicos. Por eso no fue sencillo, los consensos no fueron sencillos. Y por eso el primer tratado está referido a un esfuerzo por salvaguardar la paz, la seguridad y proteger el medio espacial para las generaciones actuales y futuras, en concordancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Este tratado representa lo más fundamental de los tratados espaciales y, por tanto, la base de todo el derecho espacial. El tratado sobre los principios que debe regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967, es la base de todo el derecho espacial. El proceso de representación del Tratado del Espacio comenzó el 16 de junio de 1966, cuando los Estados Unidos y la ex Unión Soviética presentaron a la ONU en aquel momento la Unión Soviética, presentaron a la ONU sus
propuestas iniciales. Los dos proyectos se basaron en gran medida en los principios contenidos en la Declaración de Principios Jurídicos que debe regir las actividades de los estados en la exploración e utilización de los espacios ultraterrestres. Y la resolución la resolución 1884. ¿De qué? De la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se insta a los estados a no poner en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas. Repito, en esa resolución 1884 de la Asamblea General de Naciones Unidas se instó a los estados a no poner en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares u otras clases de armas de destrucción masiva. Aunque su génesis, su inicio de este acuerdo se limitaría a la regulación de las interacciones de los cuerpos celestes en el proceso de negociación, se convirtió en un documento con un alcance mucho más amplio. Las cláusulas más importantes del tratado se refieren a las libertades básicas del espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, a la prevención de la carrera armamentística en el espacio ultraterrestre y a las medidas para garantizar la realización segura y ordenada de las actividades espaciales. En este capítulo de la historia, fue vital para generar y evitar que el espacio intraterrestre se convirtiera en otro espacio de armas nucleares en aquel momento, o de armas de destrucción masivas alrededor de la órbita de la Tierra en aquel momento. En este tratado, el artículo primero atribuye a los estados partes el derecho de libre exploración y utilización del espacio exterior, así como la libertad de llevar a cabo investigaciones científicas dada por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Terrestre, que ya saben que es un OSA, que señaló expresamente que la exploración y el uso del espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, se llevarán a cabo para el beneficio e interés de todos los países, independientemente de su grado de desarrollo económico y científico, e incumbe a toda la humanidad. Esta disposición dilucida, es decir, clarifica la filosofía que se encuentra en el núcleo del derecho espacial, según que es la siguiente, ¿no? Todos los países, de una manera u otra, se beneficiarán de la exploración y el uso del espacio exterior, independientemente de su grado de desarrollo. Un ejemplo de esto sería el apoyo que los estados con capacidades espaciales proveen a los países afectados por algún desastre natural y que no poseen su propia tecnología espacial para cubrir sus necesidades. Ahora, los términos de este artículo, es decir, del primero, deben leerse en relación a los del artículo tercero, en el cual, del tratado que estamos analizando, que es el primero que conforma el cuerpo del derecho espacial, en el cual se establece que las actividades espaciales se llevarán a cabo de conformidad con el derecho internacional, y en particular la Carta de Naciones Unidas, con el fin de mantener la paz y la seguridad internacional y promover
la cooperación y comprensión. Y el artículo 2 incorpora el principio básico del derecho espacial de no apropiación. Según este, el espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no está sujeto a apropiación nacional por reclamo de soberanía, por medios de uso u ocupación o por cualquier otro mecanismo. Esto es soberanía, sin duda. No es aplicable en el espacio exterior y por consiguiente los estados tienen prohibido apropiarse de él en cualquiera de sus partes. Y el artículo 4 es la única disposición del tratado, el primero, que aborda específicamente la problemática de las actividades militares en el espacio exterior. Establece una desmilitarización parcial del espacio ultraterrestre, por cuanto en aquel momento las partes era su intención y hoy tienen prohibida la ubicación en órbita alrededor de la Tierra de cualquier objeto portador de armas nucleares o cualquier otra arma de destrucción masiva, así como es un emplazamiento también en los cuerpos celestes a colocar armas nucleares en el espacio exterior de cualquier otra manera. El artículo 5 discute la asistencia que se dará a los astronautas en caso de accidentes, peligro o aterrizaje de emergencia en el territorio de otros estados o en alta mar. Los términos de este artículo se desarrollaron y en aquel momento completamente en el Acuerdo de Rescate y Evolución de 1968. Y a su vez el artículo 6 establece el principio de responsabilidad internacional de los estados para las actividades espaciales nacionales. El tratado número 2, que conforma el cuerpo del derecho espacial, que es el acuerdo sobre el salvamento y la evolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio terrestre de 1968. En él surge casi simultáneamente con el de los principios y fue presentado por los Estados Unidos, que tenían un gran interés en aquel momento por lo que pudiera pasar con sus astronautas del programa Apolo. La actividad espacial apenas estaba comenzando, pero como ya no se trataba solamente de enviar objetos al espacio exterior, sino también misiones tripuladas, la COPOUS define el tratado de la siguiente manera. Es un tratado muy sencillo que recurre al principio de cooperación internacional para proteger la vida de los astronautas. El número 3 es el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales en 1972. En este tratado y en los primeros años de la carrera espacial, la mayoría de sus tecnologías se encontraban en la etapa de desarrollo. Esto quiere decir que era muy posible que ocurrieran daños durante los lanzamientos o en órbita. Este tratado desarrolla en su artículo 7 el Tratado del Espacio, proveyendo una mayor claridad sobre términos básicos como objeto espacial, daño y estado de lanzamiento. También responde a las preguntas de qué tipo de régimen de responsabilidad es aplicable en caso de daño y cuál es el procedimiento a seguir en ese evento. El convenio número 4 que conforma el cuerpo del derecho espacial está referido al convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio terrestre de 1975. De la misma forma que el convenio de responsabilidad, el convenio de registro se deriva de los artículos 7 y 8 del Tratado del Espacio, las ventajas de este sistema de registro de objetos espaciales parecerían evidentes.
Bueno, igual pasa con RENAVE, en el caso del derecho marítimo. Y en caso si tuviese en cuenta que primero es prácticamente imposible identificar una nave espacial que haya causado daños sin un sistema de registro. Un sistema de registro equilibrado e informativo ayuda a minimizar la probabilidad y la sospecha en que se esté emplazando o que se estén llevando armas en órbita. Por otro lado, los satélites son bienes muebles y por tanto la existencia de un registro se constituye en la evidencia de la propiedad de un Estado sobre el objeto. Bueno, hoy también sobre de una empresa privada. Es por esta razón que dentro del convenio se establecen dos tipos de registro. El nacional, que debe ser emitido según las provisiones establecidas en cada país, y el segundo es el internacional, que está a cargo de la ONU, siendo este de conocimiento público. El tratado no es específico sobre el tiempo que tienen los estados para notificar a la ONU sobre los objetos lanzados al espacio. Únicamente dice o estableció que esta tarea debe realizarse en el menor tiempo posible, siendo algo discrecional de los estados la información requerida. Esto quiere decir que esta notificación se indica en este tratado, en el artículo 4 del tratado, que está referido al nombre del estado o de los estados de lanzamiento, una designación apropiada al objeto espacial, su número de registro, fecha, territorio, lugar de lanzamiento, parámetros orbitales básicos, periodo nodal, inclinación, etc. Y el último tratado que ya integra el cuerpo del derecho espacial internacional está referido al acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 1979. El último de los tratados del derecho espacial es conocido como el Tratado de la Luna. Es decir, este tratado establece que la Luna, así como otros cuerpos celestes y sus recursos naturales, son patrimonio común de la humanidad. Es decir, no serían sujetos de apropiación ni de reivindicación de soberanía, y su exploración y utilización incumbiría a toda la humanidad y se efectuarán en provecho e intereses de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico. Y pese a que los tratados anteriores recibieron una gran acogida por la comunidad internacional, el Tratado de la Luna ha sido controversial. Repito, el Tratado de la Luna ha sido controversial, como es evidente. En el número de países signatarios o aquellos que lo han ratificado, solamente 17 estados lo han hecho, de los cuales ninguno es potencia espacial. Repito, este tratado donde se prohíbe que alguna potencia se reivindique soberanía sobre la Luna, de los 17 estados que lo han hecho, ninguno es potencia espacial. Mientras que, en contraste, el Tratado del Espacio ha sido ratificado por 105 estados y firmado por otros 25. Entonces, la naturaleza controvertida de este tratado, especial el concepto que introdujo que la Luna es patrimonio común de la humanidad, y el interés limitado de los estados para aceptar obligaciones vinculantes que rigen la exploración y el uso de la Luna y sus recursos y le exijan compartir los beneficios de la exploración y su tecnología. El acuerdo no establece un régimen internacional que indique cómo se debe llevar a cabo la exploración de recursos naturales en la Luna, no lo establece, y mucho menos otros cuerpos celestes. Entonces, cualquier decisión al respecto ha sido propuesta hasta el momento en que la exploración de recursos lunares sea factible
El acuerdo solo contempla los propósitos generales de dicho régimen, incluido el desarrollo ordenado y seguro de los recursos naturales de la Luna y la participación equitativa de todos los estados en los beneficios de esos recursos. Bueno, por esas razones y otras, es bien controvertido este tratado llamado La Luna, que es el último que conforma el cuerpo del derecho espacial. Entonces, teniéndose especialmente en cuenta los intereses y necesidades de los países en desarrollo, así como los esfuerzos de los países que hayan contribuido directo o indirectamente a la explotación de la Luna. Con esto abarcamos, bueno, un régimen histórico, las problemáticas del espacio ultraterrestre en cuanto a su delimitación y analizamos cada uno de los convenios o tratados que conforman el cuerpo del derecho espacial. Y esto les dejo para que, bueno, sigan siendo curiosos con el estudio del derecho espacial, ahora que hay muchas cosas que investigar, hay muchas problemáticas que resolver, hay muchas ambiciones, especialmente en las superpotencias espaciales, y, y eso va a generar sin duda que la humanidad tenga que intervenir en cuanto a ordenar principios y garantías de derechos para, bueno, no solamente para los que hoy están explotando el espacio terrestre, sino los que en el futuro, me refiero a otros estados, a otras compañías privadas, pretendan hacerlo. Que tengan un excelente examen sobre esta materia, sobre este tema. Repito, tienen también en el WhatsApp de la electiva material bibliográfico que pueden ampliar y profundizar cada día más, no solamente con el término de electiva, sino que puedan estar interesados en el estudio del derecho espacial, así como en el estudio del derecho marítimo y derecho aeronáutico. Que tengan un éxito en el examen parcial de derecho espacial y que también tengan un feliz término del semestre.